La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Como todas las fases de inscripción de candidaturas, la actual ha estado rodeada de rumores de descalificaciones y dedicatorias, pero finalmente no hay candidatos eliminados con dedicatoria, sino una reactualización de los enfrentamientos que hubo en las elecciones presidenciales del 2017. Andrés Arauz, candidato a presidente por la alianza UNES Centro Democrático, se encuentra desde la capital de la República vía telemática. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Saludos, contento de estar acá, de estar ya cerca de estar en la papeleta electoral y poder compartir con la ciudadanía el destino común en futuro. Se reactualiza la lucha entre correísmo y anticorreísmo que hubo hace 4 años, que fue ganada apretadamente por el candidato del expresidente Rafael Correa, quien lideraba Alianza País desde el poder también. Vista la cantidad de denuncias en fiscalía y de juicios penales contra personeros de los 3 periodos de Rafael Correa, quien está sentenciado y prófugo en Bruselas, ¿cree usted, Andrés, que este panorama perjudica o beneficia a su candidatura? Mira, nosotros no vamos a estar motivados ni por el odio ni la venganza, apenas una sed de justicia, de amor a la patria. Eso es lo que nos motiva. Nosotros no queremos ya empezar a discutir elementos que generan bronca entre políticos. Lo que queremos son soluciones para la gente. Eso es lo que queremos compartir con la ciudadanía, ya que la prioridad está en atender las necesidades urgentes en materia de su situación económica, sobre todo. Pero la coyuntura judicial, ¿considera que perjudica o beneficia a su candidatura? Mira, la coyuntura judicial y la coyuntura del país es realmente complicada. Hemos visto cómo se ha convertido la política en un escenario de telenovela, básicamente, cuando las prioridades están en otro. Nosotros hemos sido extremadamente claros en decir que nuestra prioridad no está en la rencilla, en el codazo, en la persecución, sino en atender las necesidades de la población. Y eso significa poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas, significa reactivar nuestro aparato productivo, significa enfocar en los problemas de la salud pública que está enfrentando la población ecuatoriana. Así que nosotros estamos abocados en eso. Sinceramente, no nos queremos dejar distraer por un escenario de negativismo, de pelea, sino de soluciones para la gente. ¿Existe la percepción, Andrés, de que el primer fin, el primer objetivo de un gobierno presidido por usted y con Correa auspiciando su candidatura sería echar abajo todos los procesos penales que tiene el expresidente en su contra, dejando en segundo plano la recuperación económica del país? ¿Cómo piensa quitar usted esto de la mente de un sector de los electores? Mira, la verdad es que yo creo que el sistema de justicia internacional se ha encargado y se encargará de continuar resarciendo la situación de Rafael Correa y otros compañeros que han estado acusados y perseguidos, como lo hemos visto ya, hasta completar el proceso de proscripción política. Pero insisto, ya nosotros queremos superar esa fase. Ya nos lo han quitado a Rafael Correa como posibilidad de ser candidato a vicepresidente. Ya hemos tenido el intento de quitarnos el partido. Ahora nosotros estamos ya inscritos en la papeleta y queremos dedicarnos a la conversación con la ciudadanía para construir soluciones de forma conjunta y poder nuevamente devolverle estabilidad y seguridad económica. Un hecho puntual, Lenin. Nosotros estamos por lanzar una forma de construcción social de nuestro plan de gobierno denominado Wikiplan. Lo que le proponemos a la ciudadanía es una actualización de cómo se hace política en el siglo XXI de forma democrática, de forma realmente participativa, y afortunadamente las tecnologías de información, el internet, nos permiten recibir grandes cantidades de propuestas, incorporarlas en la nuestra y poder de esa manera proponer conjuntamente con el país un esquema de gobierno que nos va a volver a dar seguridad, justicia y estabilidad económica. Suponiendo que se logre convencer a la ciudadanía de que la prioridad de su gobierno va a ser la de recuperar la economía, si hace 4 años, Andrés, la votación fue en contra, o un porcentaje importante de la votación fue en contra de la corrupción y de las medidas económicas del gobierno de Rafael Correa, ¿cómo lograr convencer al pueblo, primero, de que no va a ser Rafael Correa quien gobierne? Segundo, de que desde
del gobierno y aplicando el mismo modelo económico de antes y quizás con el mismo equipo acusado de corrupción, se va a lograr un resultado diferente? Mira, qué interesante que tú abordas el tema del equipo. Yo creo que efectivamente hubo errores. Hay gente que tiene que estar presa por haber traicionado a la patria, por haber manejado recursos offshore, por haber estado haciendo triquiñuelas en la administración del Estado. Pero nosotros ahorita vamos a construir un equipo en el que incluye, por ejemplo, el resultado de ese gran esfuerzo que se realizó de tener a cerca de 20,000 ecuatorianos que estudiaron en las mejores universidades del planeta, que obtuvieron posgrados, que además tienen experiencia en el servicio público, en el ámbito privado y productivo, y que ahora los queremos que formen parte de este gobierno. El mejor talento humano, la mejor experiencia, esa juventud también y esa formación académica, queremos que esté al servicio del país, y nuestro equipo se está componiendo de gente de altísimo nivel que a su vez tienen esa convicción de servicio y amor a la patria, Lenin. Y concretamente, Andrés, de llegar usted a la presidencia, ¿sería Arauz a la presidencia, Rafael Correa al poder o no? Lenin, es Arauz a la presidencia, el pueblo ecuatoriano al poder. Eso es lo que hemos venido proponiendo siempre, gobernar junto al pueblo ecuatoriano. No, lamentablemente, como se ha visto en los últimos años, donde se ha gobernado en contra del pueblo ecuatoriano. Así que sí, nosotros decimos, Arauz a la presidencia, el pueblo ecuatoriano al poder. Correa en Bruselas, prófugo. Hablando de medidas concretas, usted propone utilizar medios de pago adicionales al dólar para dar liquidez al Estado y al sector privado. Estos medios de pago, le pregunto, ¿serían papeles del gobierno, billetera electrónica manejada por el Banco Central, instrumentos como los patacones que causaron la gran crisis argentina hace 20 años, o quizás sustitutos del dólar como los que usó Robert Mugabe para eliminar la dolarización en Zimbabue? Y una pregunta adicional, Andrés, porque usted propone un incremento del 27%, al 27% del impuesto a la salida de divisas. Primero, coménteme sobre estos dos aspectos y luego, por favor, si cree que con estas medidas la crisis, si no cree que con estas medidas la crisis se agudizaría y pondría al pueblo ecuatoriano en una situación peor que la que hoy vive Venezuela. Mira, yo no sé de dónde viene el caso, tomar el caso de un país africano, que por cierto es Zimbabue, respecto a su manejo de política monetaria. Nosotros lo que hemos sido claros una y otra vez es que fortaleceremos y defenderemos la dolarización, porque el planeta entero está dolarizado, Lenin, y nosotros sabemos que ese es el anclaje monetario de nuestro país. Ahora, para fortalecer la dolarización, lo que se necesita es preservar dólares dentro del país, dentro de la economía. Y eso significa que hay que evitar que esos dólares se sigan fugando y los dólares se mantengan en el Ecuador. Y si para eso, como muestra, se necesita preservar la liquidez, preservar que esos dólares no estén yendo a depositarse en cuentitas en paraísos fiscales, en cuentas en Miami, sino que se permanezcan en el Ecuador, es lo que vamos a hacer con los instrumentos de política pública, con incentivos, con un mensaje claro para que la ciudadanía y sobre todo los grandes inversionistas, si es que aman a su patria, inviertan también en su patria. Hace un minuto veíamos en pantalla una captura de un artículo que usted escribió hace pocos meses en donde planteaba que hay una desdolarización mala y una desdolarización buena y que usted apostaba por la desdolarización buena. ¿Mantiene el mismo criterio o los tiempos son distintos y piensa también de una manera diferente? Sí, bueno, parece que tenemos un pequeño inconveniente con la conexión, ya la hemos recuperado. Andrés, ¿me confirma, por favor, si escuchó la pregunta? Sí, escuché, Lenin. Por favor. Miren, ese artículo, y ojalá lo pueda poner completo para que la ciudadanía lo lea, hace referencia a un comentario del asambleísta César Ron, del Partido Social Cristiano, que en una sesión de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico hablaba abiertamente él de la necesidad de la desdolarización y decía que había que pagar menos a los trabajadores. Eso jamás estaremos de acuerdo. De eso trata el artículo, y ojalá se pueda leer completo. Ese artículo dice que la desdolarización, la deuda, 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 la d
porque lo que buscaban y siguen buscando la desdolarización, porque buscan precarizar la situación de nuestros trabajadores, más allá de lo que ha venido precarizando este gobierno. Que lo tengan clarísimo, en nuestro gobierno se fortalecerá y defenderá la dolarización y sobre todo la capacidad adquisitiva, el poder de compra, de consumo de nuestros trabajadores. Y en un eventual gobierno de Andrés Arauz también se incrementaría el impuesto a la salida de divisas, es lo que dice el artículo. Mira, hay esquemas y esquemas, hay políticas públicas que se puede avanzar. El artículo fue escrito muchísimo antes, en el contexto de las declaraciones de César Roón, y hablamos sobre lo mismo, de la necesidad de que deje de fugarse los dólares de la economía nacional. Mientras un dólar sale de la economía nacional, ya no circula en el país, ya no circula en la tienda, ya no circula en el mercado. Nosotros necesitamos que esos dólares circulen en nuestra economía para que la gente que va a la tienda, al mercado, haga a su vez más pedidos a los mayoristas, a los transportistas, a los grandes productores del campo y de la ciudad, y se generen oportunidades de trabajo y empleo. Lenin, nosotros sí sabemos cómo funciona la dolarización, y a pesar de todos los rumores que se quisieron montar, siempre fue fortalecida en nuestro gobierno. Sí, una sola especificación, por favor, Andrés. ¿Está o no usted de acuerdo con mayores restricciones a la salida de dólares? Tenemos entendido que sí. Incrementar el impuesto a la salida de divisas sería una de las medidas a aplicar por Andrés Arauz, presidente de la República. Mira, Lenin, yo te puedo dar una lista de 8 o 10 medidas que se pueden aplicar para preservar los dineros. Sí, se pueden aplicar las políticas para que el dinero se mantenga dentro del Ecuador. Yo le voy a dar un ejemplo. El Estado ecuatoriano tiene más de 3.500 millones de dólares depositados en un banco de Suiza. ¿Por qué? Esa plata tiene que urgentemente invertirse en la ciudadanía ecuatoriana. Otro ejemplo, 6.000 millones de dólares que tiene la banca en el exterior, depositada en Miami. ¿Por qué? Si ese dinero es producto de los depositantes ecuatorianos, eso tiene que estar aprovechándose como un estímulo a la economía ecuatoriana, no a satisfacer algún depósito de un banquero en Miami. Esa plata tiene que estar al servicio y se puede implementar, como lo dije en la anterior ocasión, el coeficiente de liquidez doméstica, que ahora está en alrededor del 60%, y subirlo al 88%. Tenemos los estudios técnicos que respaldan esta decisión, que van a permitir mayor reinversión de dinero en la economía nacional. Y así una serie de otras propuestas que las tenemos muchas. Algunos piensan, Andrés, que usted es un buen candidato por su juventud, porque no estuvo en el equipo principal de gobierno del expresidente Correa, acusado de corrupción, pero como subsecretario general de Planificación del Buen Vivir, dio algunos informes favorables para endeudamiento con China, compra de radares, proyectos hidroeléctricos, las carreteras, el metro de Quito, la compra del jet presidencial, entre otros. Le pregunto, ¿Contraloría o Fiscalía en algún momento encontraron algún grado de responsabilidad en estos actos en los que usted participó? Lenin, el país entero lo sabe, son 15 años de servicio público y formación académica con un registro intachable. Pueden empezar ahora a sacar algunas cosas que están sacando en las redes, como las que usted ha mencionado, pero Contraloría jamás me ha encontrado ni predeterminación administrativa, ni civil, ni penal. Los documentos están ahí y es más, vamos a hacer algo para que el país quede absolutamente tranquilo. Todos los oficios que yo he firmado en mi gestión en la Secretaría de Planificación los voy a publicar en mi página web para que toda la ciudadanía se deje del morbo, de la suspicacia y vea que hay una práctica intachable sin ninguna responsabilidad en el pasado. Andrés, usted acusa al sector privado de sacar dólares y con eso agravar la crisis, pero hay algunos también que sostienen que el problema de la falta de inversión en el Ecuador que afecta la dolarización se debe a la política de priorizar negociaciones con empresas estatales y también de poner gravámenes a la salida de divisas, ahuyentando así a la inversión. ¿Qué va a ofrecer su gobierno a los inversionistas extranjeros para que pongan dólares en el Ecuador que usted reconoce que son necesarios para apuntalar el sistema que tenemos? Lo primero es que nadie invierta en una economía raquítica en donde la gente se muere y se muere de hambre. Lo que necesitamos es impulsar una
actividad económica que le dé al país nuevamente crecimiento económico, en donde la gente tenga capacidad de consumo, porque si no, los vendedores, las empresas no tienen clientes, pues. Lo que necesitamos es fortalecer la capacidad de consumo, y eso significa ir eliminando progresivamente la pobreza para que el tamaño del mercado ecuatoriano crezca y así los inversionistas quieran invertir en nuestro país. Yo sí quiero aclarar una cosa, Lenín. Lo que se está queriendo hacer durante estos últimos 5 o 7 meses del gobierno, de querer supuestamente atraer inversión extranjera, vendiendo los pocos activos públicos a precio de coronavirus, eso es inaceptable. Una cosa es inversión extranjera para construir nuevos activos, una nueva hidroeléctrica, un nuevo plan de fibra óptica en el país, una nueva refinería, pero no para vender lo poco que se tiene a precio de coronavirus. Eso es inaceptable. Andrés, estaremos pendientes de los documentos que usted ha ofrecido que va a subir en su página web. Una aclaración por si acaso, los documentos que presentamos en pantalla son originales. En todo caso, quiero agradecerle por su participación la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos, Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. Gracias, Lenín. Muchas gracias. Y ojalá también se pueda publicar mi hoja de vida de la Contraloría, donde demuestra que hay 0 responsabilidades en cualquiera de los ámbitos. Un saludo. Un buen día para usted, Andrés. En los últimos 41 años de democracia, la dedicatoria ha merodeado en torno a las candidaturas presidenciales. La polarización del electorado parece surgir en las actuales elecciones presidenciales. La polarización se concentra en polos de correísmo y anticorreísmo, con 3 opciones. Yacu Pérez por izquierda anticorreísta, Guillermo Lasso por anticorreísmo de centro derecha y Andrés Arauz por Rafael Correa más que por el mismo correísmo. En elecciones 2017, el correísmo presentó con apoyo del Estado candidato coalición de 23 partidos y movimientos, hoy reducidos a 8, y ganó por estrecho margen, la primera vez que Correa no fue el candidato. El movimiento indígena, cuya dirigencia fue dividida en el correísmo, apoyó a Paco Moncayo, auspiciado por 13 agrupaciones de izquierda. Por otro lado, centro derecha dividida en candidatos de Creo y PSC llegaron segundo y tercero. El segundo es hoy candidato único de la tendencia, Guillermo Lasso, ganador hasta apagón del CNE, aceitado por engranaje invicto del Estado candidato. Según reglamento del CNE, binomios de Andrés Arauz y Yacu Pérez no deben ser inscritos, pero su inscripción favorece al juego limpio, y ahí está la dedicatoria en estas elecciones, no en exclusiones de tapete, para que sin zancadillas el pueblo soberanamente escoja entre hundirse o salvarse en peor crisis económica y moral de su historia. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y al volver réplica al abogado de André Utreras, ex asesora que denunció ante la Fiscalía el cobro de diezmos en el entorno laboral de la legisladora Karina Arteaga. Ya estamos con Vinicio Rosillo, abogado del asambleísta Arteaga. Ya regresamos. No es nuevo el cobro de diezmos por asambleístas a sus colaboradores. Por el contrario, es una denuncia común y esta práctica se sustenta en el derecho adquirido de que la Asamblea les designa asesores personales. En el actual periodo legislativo, el tema ha recobrado actualidad. El abogado Roberto Calderón, procurador judicial de la denunciante, ex asesora de la asambleísta Karina Arteaga, a quien Contacto Directo señaló lo siguiente. Se llegó a determinar no solamente 1, 2 o 3 indicios, sino 46 elementos de convicción
que son los que llevaron a la Fiscalía a tomar la decisión de solicitar una formulación de cargos. Dentro de esta investigación se presentaron también 2 denunciantes, como es el señor Nabrit Medina, un ex guardia, y la señora Verónica Pinargote, que también fue asesora en la Asamblea Nacional. El abogado defensor de la asambleísta Karina Arteaga de Manabí por Alianza País, cuyo enjuiciamiento penal fue autorizado por la Asamblea, solicitó el derecho a la réplica. Vinicio Rosillo, abogado defensor de la asambleísta Karina Arteaga, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Para la formulación de cargos, el fiscal general subrogante Wilson Toainga ha reunido 46 elementos de convicción. ¿Cómo los desvirtúa usted desde la defensa? Su réplica, por favor. Este es un caso de conspiración mediática en contra de la señora asambleísta Karina Arteaga, que se activa justamente en coincidencia con la temporada electoral. La asambleísta Karina Arteaga en ningún momento ha incurrido en ninguna conducta penalmente relevante, por lo tanto mantiene incólume su estatus de inocencia. El único rol que ella ha desempeñado en la asamblea es legislar y fiscalizar, enfatizando justamente la lucha contra la corrupción. Se han referido algunos hechos aislados de ciertas personas posiblemente resentidas y con ambiciones económicas que han canalizado diferentes frentes en oscuras pretensiones para sorprender a la Fiscalía, que tramita una causa señalando 3 conductas distintas entre sí y bastante difusas. En este contexto se debe puntualizar que la señora ingeniera Karina Arteaga no está acusada al momento de un delito de concusión. Lo único que ha hecho la Fiscalía en su contra es realizar un ejercicio de imputación que además está en el ámbito de las funciones de la Fiscalía General del Estado. Los supuestos elementos de convicción que se aluden no determinan ninguna participación de la señora asambleísta Karina Arteaga, y muestra de ello es que no le sirvieron a la Fiscalía General del Estado para sostener siquiera su petición de prisión preventiva. Es importante acotar que respecto a estos elementos que se refirieron en este mismo espacio por el abogado de la señora Utreras, respecto de estos no dijeron nada en la audiencia de formulación de cargos, ni el abogado de la señora Utreras, ni la señora Utreras, porque ellos brillaron por su ausencia en dicha diligencia, no participaron ni se presentaron en la audiencia de formulación de cargos, en este caso la señora Utreras como víctima, pero lo que sí hicieron es, inmediatamente terminada la diligencia, rendir declaraciones en las afueras de la Corte Nacional sin ningún asidero. Abogado Rosillo, en mayo de 2019 la ex asesora también de Karina Arteaga, Verónica Pinargote, presentó una denuncia en la que aseguró que la asambleísta le puso como condición para ser contratada que de los $3.200 de su sueldo tenía que depositarle 2.861 en la cuenta de su esposo para cubrir las cuotas de un vehículo. Su réplica. Nada de esto consta en los elementos que se han recogido al momento en la investigación. Lo único que se han determinado al respecto es no más de 2 retiros que se han realizado respecto de la misma cuenta de la señora asambleísta Karina Arteaga, una cuenta en una cooperativa de ahorros en la cual la asamblea deposita su remuneración. Debemos puntualizar que no existe el delito de autoconcusión. No puede existir este delito o esta infracción respecto del dinero propio. Y esto es lo que ha pasado en el presente momento, en los que se establece que es el mismo patrimonio de la señora asambleísta Karina Arteaga el que ha sido retirado de esa cuenta de una cooperativa en la que le deposita su remuneración la Asamblea Nacional. Nabrit Medina, ex guardia de seguridad, presentó otra denuncia según el abogado Roberto Calderón y allí señaló lo siguiente. El señor Nabrit Medina, dentro de la audiencia de formulación de cargos, mencionó el señor fiscal subrogante Wilson Toainga, había sido un guardia que denunció que para darle su trabajo en una unidad de educación en Chone, le habían solicitado $40 mensuales de su sueldo. ¿La asambleísta le consiguió el nombramiento con el gobierno? ¿Fue su representante en Manabí? ¿Quién lo nombró abogado? Su réplica. Esta persona posiblemente es utilizada en el contexto de estas investigaciones. Se refiere a que supuestamente le requerían $40 a propósito de una designación como ex guardia. Hay que puntualizar que el que lo contrata, no al señor específicamente que usted acaba de referir, sino a la empresa para que él trabajaba, una empresa de seguridad, es el Ministerio de Educación.
y nunca esta contratación la realizó la señora asambleísta Karina Arteaga, tampoco ha tenido ninguna relación laboral con ella. Esta contratación que realiza el Ministerio de Educación a esta empresa de seguridad para la cual prestaba sus servicios este señor exguardia es concursa a través de un portal público y es en ese contexto que realiza su rol laboral. Pero en el presente caso, en ningún momento la señora asambleísta ha tenido ninguna relación con este señor. El abogado Calderón también se refirió a la denuncia de Fresia Orellana, una ex empleada doméstica de la asambleísta Arteaga, quien figuraba con sueldo pagado por la asamblea. ¿Esto tampoco es cierto? Es importante puntualizar que esta señora formó parte de las actividades de la Asamblea Nacional, inclusive su enrolamiento en la Asamblea se da sobre la base del cumplimiento de los requisitos que exige la ley, presentó una declaración juramentada de bienes a la Contraloría, se separa de la actividad laboral en la Asamblea, indicando en su renuncia que se separa por motivos de salud. En ningún momento ha trabajado como realizando alguna actividad doméstica en la casa de la señora Karina Arteaga. Ella no ha tenido ninguna relación laboral personal con la señora asambleísta Karina Arteaga. Es decir, en el presente caso no existe una relación que determine un vínculo laboral específico o directo de la señora ingeniera Karina Arteaga con la señora Fresia Orellana. Abogado, la asesora Utreras indicó que había videos de la entrega del reparto del dinero. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Hay que puntualizar que el hecho que refiere la señora Utreras es uno solo, que específicamente en el contexto de su actuación en la Asamblea Nacional le han requerido a esta señora por una sola vez, una persona de iniciales JM, le ha pedido $100 como una cuota para el movimiento de Alianza País y que ella no lo ha dado. Este es el único hecho que refiere esta señora Utreras en una comunicación bastante escueta que presenta el 13 de septiembre del 2018, luego de 6 meses que había salido o se había desvinculado de la Asamblea Nacional, en que inclusive en una comunicación dirigida a la señora Karina Arteaga en ese tiempo, en el mes de marzo del 2018, había agradecido por sus labores y por la oportunidad que le dio para colaborar en el equipo de trabajo. En este contexto se determina que en ningún momento se ha requerido dinero por parte de la señora asambleísta Karina Arteaga a esta señora Utreras, ni tampoco hubiera sido ese dinero para el propio patrimonio de la señora Karina Arteaga, sino supuestamente, según lo manifiesta la señora Utreras, para destinos de Alianza País. Es importante determinar además que en este contexto la Fiscalía tendrá que investigar si este hecho, que inclusive en el ámbito penal no llegaría ni siquiera a un hecho consumado, sino posiblemente a una tentativa, inclusive referido a otra persona de iniciales JM, y tendría que descartar además que no se enmarca en el Código de la Democracia. Recordemos que este código, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, determina en el artículo 216, número 2, la posibilidad de aportes o donativos efectuados en dinero en especie, en forma libre y voluntaria por personas naturales de nacionalidad ecuatoriana para fines electorales. Esto tendrá que desvirtuarse en la investigación. Vinicio Rosillo, abogado defensor de la asambleísta Karina Arteaga, ha ejercido usted el derecho a la réplica. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. De esta manera concluimos Contacto Directo. Como siempre, gracias por acompañarnos. Lenín, nos vemos el día de mañana. Que tengan todos un buen día. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad.